Hola amigos, en esta ocasión les vamos a hablar sobre la fuerza de fricción y cómo obtener los coeficientes de fricción estática y cinética. Y para comenzar, ¿qué es la fuerza de fricción? La fricción, también conocida como fuerza de rozamiento, es la fuerza que se presenta cuando hay contacto entre la superficie de dos objetos sólidos, es paralela a las superficies, de sentido contrario al movimiento, perpendicular y proporcional a la fuerza normal, y se genera debido a las imperfecciones de las superficies. De igual forma, la fricción depende de los materiales en contacto y cuánto se opriman entre sí. Existen dos tipos de fuerza de fricción. La primera es la fricción estática. Es la fuerza que impide el desplazamiento de un objeto cuando se le aplica una fuerza. Si se aumenta la fuerza aplicada y el objeto sigue sin moverse, la fricción estática igual aumenta, porque la suma de las fuerzas debe ser cero. Esto se expresa como fuerza de fricción estática máxima es menor o igual al coeficiente de fricción estática por la normal. La segunda es la fricción cinética. Cuando un objeto se encuentra en movimiento, la fuerza aplicada debe ser mayor o igual a la fuerza de fricción cinética para que mantenga su desplazamiento. Y eso se expresa como fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinético por la normal. ¿Y cómo obtenemos el valor del coeficiente estático y cinético? Bueno, se puede realizar un experimento para obtener esos valores. Aquí usaremos la máquina de Atwood. Este método es utilizado para calcular la tensión en la cuerda y la aceleración que experimentarán dos objetos de diferentes masas, que están atados a una cuerda que pasa por una polea sin fricción y masa despreciable. Pero utilizaremos una variante de ella. Como se puede observar, el cuerpo A está sobre una superficie. Existirá una fuerza de fricción y podremos calcular los coeficientes, con ayuda de las leyes de Newton. Ya saben, ¿no? El tipo cool que aparece en todos los libros de física y nos mete en este tipo de cosas. Iniciemos con el coeficiente estático. ¿Cómo lo obtenemos? Para esto, recordemos la primera ley de Newton. Si la suma de todas las fuerzas aplicadas a un objeto da una resultante igual a cero, este tendrá un movimiento rectilíneo uniforme. Recordemos que la fuerza de fricción estática está presente cuando un cuerpo no está en movimiento sobre la superficie y la resultante debe ser cero, por la primera ley. Para realizar la suma de todas las fuerzas involucradas en la máquina, debemos obtener la resultante de cada cuerpo y al final igualarlas. Iniciamos realizando el diagrama de cuerpo libre, tanto de A como de B. Trabajamos primero el diagrama del cuerpo A. Sumamos las fuerzas que actúan en él. Para esto las escribimos como componentes X, Y, normal, peso, tensión, fricción, y la resultante debe ser cero. Las fuerzas que actúan sobre el eje Y, al tener la misma magnitud, pero de signo contrario, se anulan. Pero sobre el eje X es otro caso. La resultante queda como la tensión menos la fuerza de fricción, escrita como µS, que es el coeficiente de fricción estática, por el peso de A. De esta resultante despejamos la tensión y queda como tensión es igual a µS por peso de A. Ahora se trabaja el cuerpo B. Realizamos el mismo procedimiento. Se suman las fuerzas por componentes XY, peso y tensión. La resultante nuevamente debe ser cero. En el eje X no actúa ninguna fuerza. En el eje Y obtenemos la tensión menos el peso de B. De esta resultante despejamos igual la tensión y queda como tensión es igual a peso de B. Vaya, eso ya fue mucho, ¿no creen? Pero ya estamos cerca de obtener el valor del coeficiente de fricción estática, solo unos pasos más. Del procedimiento anterior obtuvimos un par de ecuaciones. Ahora hay que resolver este sistema. Es fácil. Solo sustituimos T, la tensión, de la ecuación 2 en la ecuación 1. Queda una igualdad y ahora solo basta despejar µS. Y llegamos a la ecuación para obtener el coeficiente de fricción estática entre la superficie y el cuerpo A. Bueno, para los que siguen aquí, regresemos a la máquina. Aquí unas imágenes de cómo quedó nuestro prototipo. Pueden forrar la superficie de un material y la parte inferior del cuerpo A de otro. Así conocerán el coeficiente entre esos materiales. Aquí vamos a obtener el coeficiente de diferentes materiales con la superficie.
que es duela de madera. Comenzamos con tela en el cuerpo A y con una masa de 0.2 kilogramos. Vamos aumentando la masa del cuerpo B poco a poco. Debemos tener mucho cuidado al hacer esto, porque necesitamos el peso exacto de B antes de que empiece a caer y mover al cuerpo A. Obtenemos que B llegó a una masa de 0.11 kilogramos. Aplicamos la fórmula que obtuvimos y resulta que el valor del coeficiente estático entre estos materiales es de 0.55. Este número es un escalar, así que no tiene ningún subfijo. Aquí otros ejemplos con diferentes materiales en el cuerpo A, pero con la misma masa. El procedimiento es el mismo. Ahora queda encontrar el coeficiente de fricción cinético. Recordemos que nos dice la segunda ley de Newton. Si la suma de todas las fuerzas da una resultante diferente de cero, el objeto tendrá un movimiento uniformemente acelerado. Partimos del caso en que el peso de B ya mueve al cuerpo A. Usaremos la nomenclatura delta en el peso de B para diferenciar entre el peso que mantiene el equilibrio y el que genera movimiento. Como la suma de las fuerzas es diferente de cero, ambos cuerpos acelerarán uniformemente. Aplicamos la segunda ley de Newton a las resultantes de los cuerpos A y B y obtenemos otras dos ecuaciones. Las igualamos y al despejar el término ν-k obtenemos la ecuación para el coeficiente cinético. Vamos al prototipo. Aquí continuamos con el ejemplo 1, la superficie de A con tela y masa de 0.2 kilogramos, y ahora en B una masa de 0.14 kilogramos, que ya genera un movimiento, y esto es lo que sucede. Primero debemos calcular la aceleración con la ecuación de posición del MUA. ¿Por qué esta fórmula? Es simple. Como sabemos que el objeto está en reposo y llega a una marca, posición X, a 0.7 metros del punto inicial, la ecuación queda de esta manera. Despejamos el término A. Ahora hay que medir el tiempo en que tarda A en llegar a la marca. De preferencia medir el tiempo varias veces y sacar una media. Aquí registramos un tiempo igual a 1.2 segundos. Obtenemos la aceleración. Sustituimos todos los valores en la fórmula del coeficiente cinético y resulta que su valor es de 0.53. Bueno amigos, esto fue todo. Gracias por ver este video, esperamos que haya sido de su agrado y pues nos vemos hasta la otra.